Buenos días, mi nombre es Miguel Blasco, soy subdirector de AINIA y tengo el gusto de darles la bienvenida a 5 soluciones innovadoras en materia de vida útil. Un webinar que celebramos dentro del marco de eventos relacionados con seguridad alimentaria. Somos conscientes que el sector alimentario es complejo debido a la gran cantidad de productos que existen, cada uno con sus propiedades, características y hábitos de consumo. Esa diversidad genera un amplio escenario de oportunidades donde las empresas buscan diferenciación y los consumidores opciones para satisfacer diferentes necesidades. En esa línea, cuando pensamos en alimentos, estamos hablando, entre otras cosas, de productos que nos tienen que alimentar, es decir, nos tienen que suministrar los nutrientes que necesitamos como seres vivos que somos. Además, esa aportación de nutrientes debe hacerse de manera segura, es decir, evitando y excluyendo cualquier elemento que sea peligroso o potencialmente nocivo para nuestra salud. También queremos, tanto las industrias alimentarias como los consumidores, que los productos sean duraderos, es decir, que mantengan todas sus características cuanto más tiempo mejor. Y finalmente, los consumidores solemos pedir que los alimentos tengan buen aspecto, sabor, olor y textura, porque esperamos nos transmitan cierta sensación placentera cuando los consumimos. Todo esto, en muchos casos, enmarcado en elementos normativos que regulan. Diferentes enfoques para abordar estos elementos que están relacionados con la seguridad alimentaria son el objeto de este webinar que, bajo el epígrafe de 5 soluciones innovadoras en materia de vida útil, vamos a comentar a lo largo de la próxima hora y 15 minutos. Antes de empezar, me gustaría recordar que hay disponible un chat y que pueden utilizar todos los participantes proponiéndonos cuestiones que resolveremos todas, algunas durante el tiempo que podamos y el resto les daremos curso a posteriori. Sin más dilación, vamos a comenzar con la participación de Amparo de Benito. Amparo sabe mucho de modelos microbiológicos y nos hablará de microbiología predictiva para el aseguramiento de la inocuidad y estabilidad de los alimentos durante su vida útil. Amparo, cuando quieras. Hola, buenos días a todos y ante todo comentaros, daros muchísimas las gracias por el interés que habéis mostrado en este webinar. Supongo que estáis viendo ya la presentación. Voy a hablar de la microbiología predictiva aplicada a lo que es la seguridad e inocuidad de los alimentos y comentaros que en principio tenemos un reglamento de criterios microbiológicos que muchos de vosotros conoceréis y que contempla no solamente criterios microbiológicos a la hora de liberar el producto al mercado, sino que el fabricante debe asegurar que se mantiene esos criterios a lo largo de la vida útil del producto, sabiendo que esa vida útil puede ser bastante perecedera y que hay microorganismos, como por ejemplo el clásico caso es Listeria monocytogenes, que pueden crecer durante la refrigeración. Es importante ver qué instrumentos tenemos para poder asegurar que esos productos, el microorganismo diana no evoluciona a niveles superiores a lo que indica el reglamento. Y el reglamento además indica qué tipos de estudios podemos plantear. El primero que te indica es modelos matemáticos de pronóstico, de manera que se sepa a través de estos modelos. En esto nos vamos a basar parte de la presentación que os voy a dar hoy. También indica las pruebas de investigar la capacidad de crecimiento del microorganismo inoculado, que es lo que normalmente conocemos como challenge test, y también la posibilidad de hacer un seguimiento de los microorganismos real en lo que es el producto. Esto, por ejemplo, para microorganismos patógenos, pues es muy difícil de aplicar porque normalmente tú no vas a tener un nivel adecuado y homogéneo en todo un lote de producción. Entonces, como os decía, vamos a centrarnos en el primer punto, en lo que es el origen en lo que es modelos microbiológicos, y para empezar me gustaría daros una pequeña pincelada
del origen de la microbiología predictiva, cómo surgió y cuál es qué hay detrás de esto, ¿no? Entonces, bueno, los factores que afectan el desarrollo de los microorganismos, cada microorganismo tiene unos límites y unos valores óptimos, ¿no? Cuando estos factores se estudian separadamente, pues adquieren unos ciertos valores. Podemos ver el ejemplo de Clostridium botulinum. El rango de temperaturas de Clostridium botulinum puede ser desde 10 a 48 grados, con lo cual tenemos un rango bastante importante, y el rango de actividad de agua entre 0,93 y 0,99. Estos rangos calculados en condiciones idóneas del resto de parámetros. ¿Pero qué pasa cuando combinamos ambos? Pues cuando combinamos ambos, un ejemplo es que la actividad de agua mínima de crecimiento de Clostridium botulinum, cuando se le somete a una temperatura que no es su idónea, como 20 grados, sube hasta 0,97. No sería capaz de desarrollarse a actividades de agua inferior. Con lo cual, si pensamos en todas las combinaciones que podemos tener en un determinado sustrato y tenemos que calcular la evolución de estos microorganismos en esas determinadas condiciones, pues tenemos unos estudios que se complican muchísimo. Y así es como nace lo que es la microbiología predictiva, porque ¿qué es lo que permite un modelo predictivo? Pues predecir el comportamiento de los microorganismos a través de una fórmula matemática que puede utilizarse para describir su evolución en un determinado rango. Aquí, por ejemplo, os puedo explicar un poquito el ejemplo donde vemos que el rango experimental sería todo lo que es la superficie respuesta. Nosotros experimentalmente hemos calculado lo que marca con las flechas rojas, de manera que tenemos ciertos análisis distribuidos en todo el rango experimental que nosotros queremos estudiar. Si aplicamos un modelo, lo que tenemos es una predicción en toda esta zona, con lo cual todas las pequeñas combinaciones que podemos hacer, las múltiples combinaciones que podemos hacer en estos dos factores, podemos averiguarla de forma predictiva sin necesidad de hacer esa multitud de ensayos. Y cuando hablamos de un modelo microbiológico, tenemos varios pasos. ¿Cómo desarrollar un modelo microbiológico de estas características? Pues para empezar hay que elegir el microorganismo diana, elegir un rango experimental, porque hay que tener muy claro que los modelos se aplican a un rango. Y una vez que hemos elegido esto según nuestro tipo de producto, nuestro alimento, pues elegiremos también qué parámetro respuesta queremos modelizar. En muchos casos, y por ejemplo para estimar vidas útiles, viene muy bien modelizar lo que es la cinética, el crecimiento del microorganismo a lo largo del tiempo en esas condiciones. Y caracterizar ese tipo de respuesta a partir de lo que es su velocidad y su fase de latencia, por ejemplo. Una vez que hemos elegido este modelo, pues tenemos que obtener los datos experimentales, que normalmente lo que vas a hacer es inocularte unos caldos o bien un alimento y en las distintas condiciones de tu rango experimental obtener estos parámetros. Después, una vez que hemos extraído esos parámetros que al final se convierte en un número, por ejemplo, velocidad, tiempo de producción de toxina, tiempo de vida útil, cualquiera de estos números que hemos decidido obtener como parámetro respuesta, lo vamos a modelizar con respecto a lo que es los factores que estamos estudiando y obtenemos una superficie respuesta, igual que la que hemos visto anteriormente. Y finalmente, una vez que tenemos esa fórmula matemática, lo que llamamos modelo terciario es la posibilidad de que un usuario pueda acceder fácilmente a esa información, ¿vale? Bueno, comentaros que es importante, que el diseño de la matriz experimental es importante y que hay muchos tipos de modelo. La gran parte de modelos microbiológicos que hay en la web están basados en modelos que se han hecho en caldos de cultivo, o sea que son muy simplificados. En el caldo tú puedes modificar lo que es el pH, puedes modificar la actividad de agua añadiendo cierta cantidad de sal o de azúcares. Puedes añadir algún aditivo,
pero no tienes la complejidad de la matriz alimentaria, con lo cual cada vez más se está pensando en hacer modelos donde tú emplees el propio alimento por su complejidad. Y aquí quería un poco haceros una pequeña demostración de lo que son el modelo terciario, ¿vale? Hay modelos, como os he comentado, que están libres en lo que es el Internet. Uno de los más conocidos y que tiene bastante información es el Combase. También tenemos un modelo de la administración de USDA, de la FDA americana. Y aquí me gustaría mostraros lo que nosotros hacemos en AINIA, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un modelo en el cual, pues en este caso, podemos seleccionar un tipo de aditivo y estamos hablando de un tipo de matriz alimentaria en concreto, puede ser un producto cárnico, puede ser un producto vegetal, y vamos a ver la influencia de ese aditivo que estamos estudiando en concreto con respecto, por ejemplo, a la población de Listeria monocytogenes, aunque también podemos hacerlo con respecto a un parámetro que es típicamente alterante. Y aquí, por ejemplo, pues esto sería lo que te dan los modelos terciarios, ¿no? Después de todo ese trabajo y después de esa fórmula matemática, el usuario puede venir y puede ver el efecto que tiene subir la temperatura sobre ese producto. Como veis, pues se reduce la fase de latencia y se acelera el crecimiento del microorganismo. Pero si ponemos este aditivo en cuestión que queremos estudiar, pues vemos que se ralentiza muchísimo. Esto, por ejemplo, cuando estamos hablando de Listeria monocytogenes, puede ayudarnos mucho a saber qué dosis, qué temperaturas tenemos que fijar para cumplir con el reglamento que te dice que durante la vida útil del producto la población de Listeria monocytogenes no puede superar los 2 logaritmos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí también tenemos una aplicación en la que podemos poner ¿qué ocurriría, por ejemplo, si tenemos distintas temperaturas? Si cambiamos la temperatura en 1 grado y cómo va disminuyendo lo que es la velocidad cuando va disminuyendo esa temperatura. Pues vamos a continuar con la presentación. Y para terminar, lo que me gustaría es comentaros sobre otro tipo de modelos que podemos estudiar, que son los modelos basados en redes neuronales. Mi compañero Juan Pablo, que os dará una charla justo después de la mía, os explicará un poco lo que hay detrás de este tipo de modelos. Como habéis visto, los modelos que hemos explicado anteriormente y que son los más estudiados en este momento y en los que se basan los modelos que están libres en Internet, pues están basados en experimentación. Hay que inocular, hay que obtener datos experimentales y pueden ser muy costosos. Por otro lado, imaginaros, hemos estado viendo variación de 1, 2, 3 parámetros, pero cuando estamos hablando de muchos parámetros y además queremos saber la influencia de algún parámetro que esté en lo que es la producción del propio alimento, hacerlo con un modelo como el que os he explicado es muy complejo. De manera que podemos usar los datos de producto reales, los datos de incidencia real de microorganismos, los datos de físico-químicos del alimento, del proceso, para hacer un modelo que esté basado en el análisis de todos esos datos y que esos datos se haga un modelo caja negra donde se asigne un algoritmo que sea capaz de relacionar todos esos datos que estamos entrando a una respuesta salida. Para poneros un ejemplo, un modelo de estas características, pues estaríamos introduciendo datos de la materia prima, incluso podríamos introducir
datos de la producción primaria, pues incluso qué tipo de pienso o la estación en la que se produjo la crianza, etcétera. Datos del proceso, el proceso térmico que este se consiguió o qué distintos parámetros podemos aplicar en cuanto a destrucción microbiana. Y todos estos datos se entrarían en un sistema, en un modelo predictivo basado en análisis de gran cantidad de datos y nos daría una predicción sobre el riesgo que existe de encontrar este microorganismo en concreto o de que la vida útil se acorte, etcétera, etcétera. Amparo, por favor, vas terminando. Gracias. Esta ya es mi última transparencia, o sea que ya terminamos aquí y estoy dispuesta a contestar cualquier pregunta que tengáis. Muy bien. Bueno, desde el auditorio nos trasladan una pregunta relativa a cómo impacta la concentración del inóculo en los modelos. Vale. Sí que es verdad que la concentración del inóculo puede tener un impacto en lo que es el crecimiento del microorganismo. Pero sí, la gran mayoría de los modelos que están publicados, cuando cambiamos el nivel de inóculo, normalmente lo único que hace es subir o bajar lo que es el nivel el punto de comienzo. Esto es así porque los modelos no se han desarrollado teniendo en cuenta este factor en la mayoría de los casos. Pero indudablemente cuando la concentración es muy baja sí que puede tener un impacto en cuanto a la fase de latencia, sobre todo en cuanto a la fase de latencia. La velocidad, una vez que la fase de latencia se ha superado, la velocidad ya depende más de las características físico-químicas del alimento. Entonces, lo que ocurre es que la gran mayoría de los modelos que están disponibles fallan seguro, es decir, tú puedes modificar el nivel y se tendrá en cuenta que la cinética es muy parecida, lo único que haces es trasladarte en lo que es el comienzo de la curva. Pero eso también hace que ese modelo esté considerando las peores condiciones, o sea que el microorganismo sí que pueda implantarse y crecer con gran velocidad. Generalmente los modelos que se encuentran disponibles en la web son modelos que pueden dar una orientación de qué factores pueden afectar y si tu producto tiene una cantidad, un pH muy bajo o tiene una cantidad de sal elevada o un aditivo potente, sí que te pueden servir para decir, bueno, pues es que en las condiciones de mi producto no puede haber crecimiento. Pero si mi producto no se mueve en esos parámetros, generalmente los modelos van a predecir de una forma que supera mucho más lo que es la realidad. El microorganismo no va a ir tan rápido. Muy bien, muchas gracias. Hay más preguntas en el chat, pero el tiempo nos comprime porque tenemos otros 4 casos. Gracias, Amparo. Vale. Vamos a ir pasando a la siguiente ponencia. Bueno, ya Amparo de alguna manera la ha dejado entrever. Hace referencia al uso de la inteligencia artificial y el Big Data aplicado a temas de estimar y predecir comportamiento de productos. Bien, aquí, siguiendo con los modelos matemáticos, podemos también abordar no solo la faceta microbiológica, sino otras facetas que tienen más impacto en otros elementos de calidad alimentaria. Bien, para trasladar una idea de estas posibilidades más tecnológicas, más desde un punto de vista de inteligencia artificial y de Big Data, Juan Pablo Lázaro, que trabaja en tecnologías de la información y comunicación, nos va a introducir los avances sobre softwares basados en inteligencia artificial para la predicción de la vida útil del producto.
Juan Pablo, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí, eso es, aquí estoy. Buenos días. Buenos días, pues cuando quieras tu presentación. Muy bien, gracias, Miguel. Vale, me imagino que estaréis viendo mi presentación. Sí, se ve. Perfecto. Pues bien, os voy a mostrar una iniciativa que tenemos aquí en el centro relacionada con el desarrollo tanto de una metodología de captura de datos adecuada acerca de la vida útil de productos, en este caso poco perecederos, y su gestión a través de un software inteligente que nos va a hacer el papel, sobre todo, de analizar esos datos y de ayudarnos a predecir una potencial vida útil en nuevos productos que vayamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Aquí tenéis a alguien, bueno, el grupo de personas que trabajamos en este proyecto. De hecho, cerca de mí, aunque no lo veáis, está Marta Gisbert, que sería la que tenéis arriba a la parte derecha, pero hay otras personas como María y Sandra que trabajan en otros departamentos, tanto de la parte de análisis sensorial, consumidor, como de la parte de analítica, laboratorios, que también participan de alguna manera en este tipo de proyectos. Y a mí me tenéis arriba a la izquierda. Pues bien, un poco yendo al problema, sabéis que la estimación de la vida útil de productos, en este caso de productos poco perecederos, pues tiene una serie de problemáticas asociadas, ¿no? Las empresas al final necesitan, cuando desarrollan un nuevo producto, empezar a tratar de determinar en paralelo cuál va a ser la vida útil de ese producto, ¿no? También necesitan conocer un poco mejor su evolución, es decir, es un nuevo producto, no lo conocemos, cómo va a evolucionar, ¿no? ¿Qué vida útil le voy a dar a ese producto? Y necesito conocer cómo se va a comportar durante esa vida útil. También tengo que saber cómo se va a comportar ese producto en las condiciones de distribución y de almacenamiento que va a tener ese producto. No es lo mismo que yo envíe un producto al extranjero en unas condiciones de temperatura o de humedad especiales, ambientales, o que lo envíe pues aquí a la península y depende de en qué sitio y en qué época del año, ¿no? Pues este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta también. También la influencia del envasado. Cómo está envasado ese producto influye a la hora de su comportamiento durante la vida útil. Y también, de alguna manera, las empresas necesitáis conocer pues información objetiva, no solo basada en vuestro conocimiento del producto, que vuestros expertos siempre en la organización lo conocen, lo saben valorar, pero de alguna manera también hace falta tener algo más objetivo, algo más tangible con lo que trabajar, ¿no? Total, que al final lo que tenemos es que nosotros como empresas tenemos que reaccionar en un tiempo muy corto. Necesitamos conocer todo esto, pero en poco tiempo. Y aquí es donde entran las técnicas, por ejemplo, como son las de test acelerados de vida útil, ¿no? Donde lo que hacemos es tratar de someter a determinadas condiciones aceleradas de degradación a un producto y ver realmente cómo se va a comportar ese producto en esas condiciones aceleradas e inferir cómo se comportaría el producto en condiciones ambientales, en condiciones normales o en nuestras condiciones de distribución, ¿no? Este es un poco al final el núcleo de esta presentación y lo que nos va a ir guiando. ¿A qué tipo de productos perecederos se pueden aplicar estas técnicas y esta metodología de análisis de los datos y también la parte del software que vamos a ver un poquito más adelante? Pues bueno, a todo tipo de productos, a productos realmente poco perecederos en este caso, pero alimentos de baja humedad o con contenido graso, conservas, bebidas y, bueno, todo lo que son bebidas, batidos, etcétera, alimentos congelados también, y también pues otros productos, ¿no?, que sean de larga vida útil o de media o larga vida útil, como pues, gominolas, golosinas, etcétera. Funcionales, productos nutracéuticos. Pues bueno, toda esta variedad de productos son susceptibles de ser utilizados en un sistema como este. ¿Nosotros qué fases vemos a la hora de preparar y de poder analizar datos de vida útil de producto para poder hacer una predicción de cuál va a ser la vida útil de un producto nuevo que yo estoy desarrollando, ¿no? Pues, bueno, en primer lugar, analizar cuál es la problemática, ¿no?, que yo tengo de calidad y de vida útil. Si es un problema de enranciamiento o es un problema de que el color me varía o si es un problema de modificación organoléptica, que se percibe un cambio en la calidad del producto, ¿no? O si, y también conocer un poco o en qué condiciones aceleradas vamos a estar trabajando, ¿no? Si es temperatura, si es humedad relativa ambiental, cuál de todas ellas le afecta más, si es luz, si es la atmósfera en la que se ha empaquetado el producto, en la que se ha envasado el producto. Todo esto, siempre hay una primera fase donde valoramos desde INIA cuál es el problema de calidad que tiene el producto y que tiene o que va a tener a lo largo de su vida útil. Luego hacemos un análisis de la situación. ¿Qué está midiendo la empresa hoy en día?
¿Qué se está midiendo? ¿Qué parámetros se están utilizando? ¿Cuáles son realmente los factores de mayor influencia en esa vida útil? Y luego también nos preguntamos si para modelar esa vida útil, si para poder predecir, que siempre necesitamos un modelo para poder predecir, un modelo que en este caso va a estar dentro de un software, y de ahí un poco también el vínculo con la inteligencia artificial, si vamos a desarrollar modelos propios, porque no existen referencias en bibliografía, o si, por ejemplo, al contrario, existen ecuaciones o algún tipo de información en la bibliografía que nos ayude a medir la evolución de ese producto, ¿no? Por ejemplo, en productos básicos como aceite, frutos secos, pues existen, por ejemplo, modelos ya en la bibliografía que nos pueden ayudar a predecir esa vida útil. Pero a lo mejor en productos más complejos o formulados, pues tenemos más dificultades y tenemos que generar nuestros propios modelos. Para generar nuestros propios modelos necesitaremos datos y lo veremos ahora. La última fase será la parte del software. El software lo que va a hacer es recopilar todos estos datos que estamos comentando y ayudarnos a trabajar con estos datos, ¿vale? Por eso siempre ponemos que es necesario generar datos o utilizar datos que ya disponga la empresa de ese producto que está estudiando, ¿no? Con respecto a los datos, ¿qué tipo de datos, no? Pues, por ejemplo, datos, y esta es un poco la parte central, tenemos que recopilar datos en condiciones normales o en las condiciones habituales que queramos disponer del producto y en condiciones aceleradas. ¿Datos de qué tipo? Datos de evolución temporal de determinados parámetros que son de influencia. Por ejemplo, parámetros químicos o parámetros físicos o información organoléptica de cómo evoluciona el producto en distintos momentos de su vida útil. O, por ejemplo, información nutricional también, si existe alguna degradación de alguna vitamina, por ejemplo, en este caso, ¿no? También necesitamos conocer los límites de aceptabilidad del producto. Es decir, en qué momento sabemos por experiencia que ese producto deja de tener una calidad percibida adecuada, ¿no? Que ese producto ha dejado de tener o que están empezando a aparecer esos problemas. Esto también lo conocemos en las empresas. Y también qué tipo de envase tiene, si hay presencia o ausencia de oxígeno, en definitiva, qué tipo de envase. Y por último, también conocer la formulación y la composición de ese producto, porque puede estar influyendo sobre cómo va a evolucionar, ¿no? Si somos capaces de definir una estructura de datos alrededor de toda esta información, de recopilar datos suficientes, tanto en condiciones normales como aceleradas, podremos ya entrar un poco en hacer ese análisis. Ahora os voy a enseñar 3 slides muy rápidas, donde vamos a ver, por ejemplo, aquí veis en la parte superior derecha, cómo este valor de calidad, por ejemplo, de crujibilidad, ¿no? de un producto de snack, por ejemplo, se degrada a lo largo del tiempo y se ve reducido a lo largo del tiempo, hasta alcanzar una línea que aparece ahí en horizontal, en la línea verde, donde toca con el límite de aceptabilidad de ese producto. Y entonces, en ese punto, podemos de manera natural establecer la vida útil, cuál ha sido o cuál va a ser la vida útil del producto. Aquí todavía no estamos prediciendo, aquí estamos simplemente viendo cuál es la evolución de nuestros productos si conseguimos adquirir todos estos datos. También podemos con este software comparar de qué punto de partida, por ejemplo, nacen los productos y también cómo van a ir evolucionando cada uno de ellos. Y podemos comparar cómo a lo mejor distintas formulaciones del producto se degradan a velocidades diferentes. En este caso estáis viendo un parámetro que es CML, por ejemplo, un parámetro químico, y aquí podemos ver que hay los productos que están en la parte un poco más inferior, pues evolucionan un poco más planos, evolucionan más lentos. Y los que están en la parte superior evolucionan un poco más, con un poco más de pendiente. Y además los dos primeros se parecen mucho. Este tipo de análisis los podemos hacer con el software utilizando procedimientos estadísticos que también nos ayudan un poco a ver, por ejemplo, un nuevo producto que yo he hecho y que tengo ya datos, determinados datos, a lo mejor de los primeros días, puedo ver a qué productos míos históricos se parecen, ¿vale? Y en función de esta comparación puedo empezar a plantearme, poder predecir cómo se comportará entonces este producto. Si yo soy capaz de comparar un producto nuevo en condiciones aceleradas sin que tenga las condiciones ambientes y sé que se parece a uno que ya existe y que ya conozco cómo se comporta en condiciones aceleradas, podré estimar cómo se comporta ese producto en condiciones ambiente, ¿no? Siempre que se cumplan determinadas acciones, pero un ejemplo podría ser con la temperatura. Aquí veis un ejemplo de este tipo, donde vemos que la línea azul, la que está en la parte de abajo y que evoluciona más lento, sería una proyección de cómo evoluciona el producto a temperatura ambiental. Y en la parte superior tenemos cómo evoluciona a temperatura acelerada. Donde coincida que la gráfica que tenéis en la parte inferior toca la parte verde, la línea verde, que es mi límite de aceptabilidad, aquí poder predecir cuál va a ser la vida útil de mi producto, ¿de acuerdo? ¿Cómo conseguimos hacer esto? Pues acumulando mucha gran cantidad de información de los productos. Por ejemplo, para hacer un modelo propio y utilizando inteligencia artificial, poder identificar dónde está ese límite, cómo es mi producto y dónde está ese límite futuro, ¿no?
Luego, por no consumir más tiempo y dejar más tiempo a otros compañeros, que sepáis que, bueno, que esto se puede hacer con información importante relativa a análisis sensorial o análisis químico, sobre todo para poder establecer estas correlaciones entre la influencia de la degradación química de un determinado parámetro químico del producto y su impacto sobre las características sensoriales. Podemos construir modelos, como os he dicho, de inteligencia artificial para lograr hacer esa predicción y saber cómo se va a comportar el producto a base de recoger gran cantidad de datos. Como veis, siempre el dato es la clave y poder generarlos. Y también podemos establecer correlaciones con la dependencia, con la formulación o también tener de manera habitual un registro, ¿no? Un registro de cómo son mis productos y que yo sepa realmente cómo se comportan a lo largo del tiempo. Y también, por último, tener una herramienta que ante una auditoría o una pregunta de un cliente yo pueda comunicarle cómo hago estos cálculos, cómo son mis productos y yo pueda razonar y certificar que he tomado mis decisiones de vida útil de manera adecuada y objetiva, es decir, basada en unos datos concretos y en un conocimiento concreto. Entonces, bueno, en definitiva, al final, lo que tenemos es una metodología donde partimos de un análisis del producto, de un análisis de los factores de influencia en la vida útil y de ese software que va a utilizar estos datos para poder ayudarnos a ver cómo evolucionan los productos, compararlos y hacer una predicción. Y eso nos da una metodología robusta, objetiva y también rápida, ¿no? Porque el software nos ayuda a esa agilidad. Reducimos el tiempo de llegada al mercado. Si solo hacemos estudios de vida útil acelerados, no tenemos que tener el producto, por ejemplo, imaginaos 2 años en un proceso de estudio ambiental, sino que acelerándolo durante muy poco tiempo ya vemos cómo se está comportando en acelerado y podemos inferir su comportamiento a temperatura ambiente, siempre que hayamos hecho los estudios previos. También podemos tener este conocimiento profundo y medible, ¿no? Sobre cómo se comporta el producto. Y también podemos minimizar riesgos relacionados con la calidad, es decir, reduciremos, si somos capaces de saber cómo se comporta, reduciremos problemas de reclamaciones que puedan mermar pues, nuestra imagen de marca, ¿no? Y al final, en definitiva, estamos tomando decisiones de manera trazable y objetiva. Ante una pregunta externa de un auditor o de un cliente, podemos responder con datos objetivos cómo estamos abordando nuestra problemática de vida útil. Y con esto, pues, quería concluir y espero que, bueno, que visualicéis un poco cómo esta metodología va partiendo de la generación de datos del estudio del producto y acaba con un software que está utilizando esa información y que podemos personalizar un poco para vuestras características y conectándolo también con vuestros sistemas de información, ¿no? Con vuestros softwares de laboratorio, vuestros ERPs, etcétera. Así que, bueno, muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, hay varias preguntas. Tenemos 3 minutos para comentarlas, ¿no? Entonces, bueno, la primera tiene que ver con los productos congelados, ¿no? ¿En qué medida se pueden aplicar test acelerados de vida útil a productos congelados? Incluso ha habido una participante que ha preguntado por productos de la pesca. Muy bien. Sí, pues a ver, a nivel de lo que es la composición de datos, sí que vamos a necesitar también que capturar datos, como comentaba, de cómo evolucionan los productos. También tengo aquí cerca a mi compañera Marta Gisbert, que también os puede dar alguna clave acerca de la parte de productos congelados según su experiencia. ¿Quieres comentar, Marta? Te unes brevemente. Sí. Hola, buenos días. Pues a ver, en relación al tema de los productos congelados, la verdad es que es una matriz muy compleja, justamente porque es muy difícil acelerar el deterioro de estos productos. Normalmente, los test acelerados se realizan en base a incrementar la temperatura y, claro, en este tipo de productos es bastante más complicado. Entonces, bueno, aquí hay diferentes formas. Una es aumentar la temperatura sin llegar a acelerar el crecimiento microbiológico, es decir, mantenernos en temperaturas negativas, pero sin llegar a afectar al crecimiento de microorganismos. Luego también otra forma es producir como micro roturas de las cadenas de frío, simular como micro roturas de la cadena de frío. Y luego también puede haber otros factores de aceleración, como pueden ser las condiciones ambientales en cuanto a humedad, luz, etcétera. Muchas gracias, Marta. Hay otra pregunta que es muy concreta y queda una tercera, ¿vale? Pero creo que nos da tiempo a hacer las dos en un minuto.
preguntan qué número de datos son necesarios para tener predicciones robustas. Muy bien. A ver, esta pregunta siempre, la respuesta fácil es decir que cuanto más mejor, pero efectivamente dependerá un poco del tipo de producto y de la variabilidad de ese producto. Es decir, si nosotros tenemos muestras de producto que son estables, que no existe mucha diferencia de un lote a otro del producto, con relativamente pocas muestras, podríamos llegar incluso a decir que del orden de decenas de muestras, de muestras me refiero a información por ejemplo, de 10 productos diferentes. Si no existe gran variabilidad y todas tienen pues un comportamiento más o menos similar, con pocos datos ya podemos estar haciendo predicciones relativamente robustas. Si, por ejemplo, existen cambios en la formulación de esos lotes que puedan estar generando comportamientos diferentes de un lote a otro, entonces sí que es necesario capturar una mayor cantidad de datos para que esas muestras reflejen un poco la variabilidad estadística que tiene nuestro producto, ¿no? Siempre hablamos de que necesitamos adquirir más datos cuanto más variabilidad de comportamiento podamos tener, ¿no? Si el producto es más estable o tiene más estable en el sentido de que se parecen más entre lotes, con poquitos lotes podemos ser capaces ya de realizar buenas predicciones. Bueno, ha quedado una pregunta más en el aire, que contestaremos offline, que tiene que ver con la introducción de criterios de aceptabilidad subjetivos como son las características organolépticas. Bueno, yo por mi parte, si os parece, puesto que vamos un poquito ajustados de programa, vamos a cambiar de tema. Sobre este tema, pues bueno, el problema es convertir esas percepciones subjetivas en datos objetivos que luego permitan un tratamiento medianamente robusto, ¿no? Pero vamos a seguir, digo, con el siguiente ponente y el siguiente tema que tiene que ver con vida útil. Ahora sí que vamos a hacer un cambio de tercio, porque vamos a incidir en los envases que siempre acompañan a los alimentos, casi siempre acompañan a los alimentos, porque ellos tienen un efecto muy significativo en la vida de los productos. Además de ese efecto sobre la vida de los productos, bueno, pues también derivan en otra tipología de casuísticas y de circunstancias que José Ángel Garde, de Tecnología de Envases, nos va a clarificar, puesto que nos va a hablar del poder del envase en la vida útil, así como de envases activos. José Ángel, buenos días. ¿Estás preparado? Hola, buenos días. Cuando quieras puedes compartir presentación y empiezas. Estoy comenzando en ello, que tenía que pasar por el intercambio de actores. Pues nada, paso ya a compartir la presentación. Si esto quiere reaccionar. Ahora ya se ve. No, ahora ya no. Ahora sí se ve. Ahora está en verde. Se ve ahora. Sí, sí. Entiendo. Vale, perfecto. Venga, cuando quieras. Vamos a ello. Vamos a ver, yo os voy a abordar el tema de qué manera el envase afecta a la vida útil del alimento desde unos aspectos pues relativamente muy particulares. Primero de todo vamos a preguntarnos quién es el protagonista de estos 15 minutos, estos 10-15 minutos, y tenemos en el centro siempre tenemos al alimento. El alimento que va a contar con un escudo que este es el envase, que va a desarrollar pues las funciones habituales, muchas de ellas son intuitivas, no me voy a detener en ellas, pero también lo que tengo que llamar la atención es que el envase es decisivo para la vida útil de un alimento, pero que ahora en estos momentos actuales pues también al envase se le exige que esté alineado con las estrategias europeas para una economía circular de plásticos, porque pues el envase muchas veces nos fijamos mucho en él cuando ha dejado de ser envase. Y pues esto también a la hora de diseñar el envase, el sistema envasado, tenemos que tenerlo en cuenta. Si nos fijamos en el escenario que constituye el envase con el alimento,
tenemos un escenario en el que ocurren pues diferentes interacciones, no es un escenario absolutamente inerte. En este escenario, pues bueno, no me voy a entrar en detalle de todos los fenómenos que pueden ocurrir, pero bueno, el envase lo que va a hacer va a intervenir pues, obstaculizando agentes que pueden deteriorar el alimento, como son las radiaciones, como son los gases, los microorganismos. También van a haber componentes del alimento que se van a poder perder. Y aquí es donde entra en escenario lo que sería el envase activo. El envase activo que va a ser un elemento o una parte del envase que va a influir en la vida útil del alimento, ya sea bien desde un punto de vista microbiológico, desde un punto de vista químico o de un punto de vista sensorial. Y el envase activo puede estar formando parte de todo lo que es el material de envase o ser un elemento externo al material de envase en forma pues, de una bolsita o sachet, como muchas veces se le suele llamar. Las funcionalidades que se les dan a los envases activos pues son fundamentalmente pues, actuar a nivel de espacio de cabeza, pues absorbiendo pues, componentes del espacio de cabeza como es oxígeno, etileno, dióxido de carbono o también absorbedores de humedad. Y también pues, liberando sustancias que tengan un efecto activo sobre el alimento, como puede ser un efecto de tipo antimicrobiano o antioxidante. Pueden estar actuando a través del espacio de cabeza o pueden estar actuando por el contacto directo del material de envase con el alimento. En esta ruleta, simplemente, pues a nivel resumen, es una ruleta que relativamente reciente, que la he encontrado en la bibliografía y me parecía muy interesante porque resume, pues bueno, todos los componentes que podemos encontrar involucrados en lo que es un envase activo. Hasta aquí, pues queda todo muy bonito, pero también lo que hay que contar es lo que nos encontramos en muchas ocasiones en la realidad. He realizado pues, bueno, una actualización que me he basado en la plataforma del Observatorio del Envase para el Futuro, que es una plataforma que está pues, bueno, visualizando las noticias que se publican en un entorno de 1000 bases de datos de forma diaria. Y en los últimos 3 años pues, nos hemos encontrado pues, este tipo de noticias hablando de envases activos, pues envases activos que se ha estudiado el extracto de olivo con propiedades antimicrobianas, pues que también se han estudiado extractos de brasilete de la India o extractos de remolacha para Evo. O sea, todos son estudios. Lo que ahora nos tenemos que preguntar es qué es lo que encontramos en el mercado, cuáles son los envases activos que se comercializan. Entonces, esta misma base de datos, esta misma plataforma, también actúa vigilante a este respecto y nos encontramos que noticias de empresa que estén comercializando sistemas de envases activos, pues nos encontramos estos ejemplos. Pues, además, casualmente y coincidente, los tres corresponden a la misma empresa, pues que disponen de un dispositivo para recoger los exudados que generan los mariscos, que disponen de otro dispositivo que libera un compuesto derivado de cloro para aumentar la vida útil de los alimentos, de diferentes tipos de alimentos, aumentar la vida útil y también actuar sobre los patógenos, o que también tiene otro dispositivo pues, para absorber la humedad y el oxígeno que pueda quedar en el espacio de cabeza del envase. O sea, vemos pues, que son ejemplos mucho más limitados a lo que podemos ya encontrar a nivel del mercado. Como una aproximación novedosa que podemos contar está el tema de los bacteriófagos en forma de envase activo. Los bacteriófagos, dicho así llanamente, son virus que infectan bacterias que actúan, o sea, que tienen una elevada especificidad. Eso significa que actúan frente a un determinado microorganismo. Por eso se utilizan muchísimo en temas de seguridad alimentaria para microorganismos pues, que son motivos de alerta, dígase salmonelas, dígase campylobacter, listeria, este tipo. Son unos microorganismos que se encuentran muy abundantes en los medios donde están sus hospedadores habituales, o sea, porque como son virus no tienen vida en sí mismas, sino que es imprescindible que cuenten con un hospedador.
y es fácil de encontrarlos. Lo que pasa es que, bueno, también el otro paso es cómo incorporarlo a los envases. Un ejemplo de ellos lo tenemos aquí, en unas pruebas que dentro de un proyecto que realizamos aquí en AINIA, que incorporamos los bacteriófagos a la almohadilla absorbedora de exudados. Y se encontró que con la incorporación de estos bacteriófagos a esta almohadilla, pues al cabo prácticamente desde el tercer día que se hizo el control microbiológico, pues ya estábamos reduciendo en torno a 2 unidades logarítmicas los recuentos de este patógeno. En la presentación de este webinar, una de las cosas que se comentaba con respecto a los envases activos es que en ocasiones se han visto entorpecidos por la legislación. Y aquí simplemente, pues bueno, voy a presentar unas fechas y que ya cada uno saque sus conclusiones. La legislación específica sobre envases activos data del año 2009, es el reglamento del 450/2009, y en ese mismo reglamento se establecía que para el año 2011 se publicaría una lista con todas las sustancias para las que se había presentado una solicitud de opinión científica y que esta documentación era válida, o sea, que estaba completa. Esto que tenía que haber sido publicado en el año 2011 se publicó en el año 2012, o sea, en el 2012 teníamos una lista de las sustancias que contaban con una solicitud válida. En teoría, ahí la EFSA se comprometía a que en un año tendría las opiniones disponibles, o sea, estaríamos hablando del año 2013. Lo que ha ocurrido es que EFSA tenía que tener disponibles todas sus opiniones científicas para el año 2013. Es cierto que en ese año se publicó la última opinión científica, pero ya a partir de entonces no hemos tenido ninguna noticia ni de EFSA ni de la Comisión Europea posicionándose acerca de los envases activos. Por eso es lo que muchas veces comentamos, pues que la legislación pues no está jugando del todo a favor de los envases activos. Pero no tenemos que quedarnos atascados con los envases activos, sino que también tenemos que abrir nuestra mente y ver nuestras perspectivas acerca de las fuerzas que ahora están empujando a los envases y pensar que los envases activos tienen que ir integrados dentro de estas fuerzas. No voy a entrar en detalles porque hay diferentes hitos marcados en la estrategia europea para los plásticos en una economía circular. Sí, pues tener en cuenta que para el año 2030 todos los envases tienen que ser reutilizables o reciclarse de una manera rentable. Y los envases activos tendrían que entrar también justo dentro de esta misma dinámica. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando abordamos la sostenibilidad de los envases, sabemos que se sustenta sobre 3 pilares. Por una parte está el pilar social, por otra parte el pilar económico y el pilar medioambiental. En el pilar social tenemos pues lo que es la vida útil de los alimentos, tenemos lo que es la seguridad alimentaria que nos aporta, que tiene que avalar a un alimento, y también la comodidad, el convenience, que lo podemos traducir como la comodidad o lo atractivo que resulta el uso de un envase para el consumidor. Y aquí es donde entra en escena en la sostenibilidad los envases activos, porque los envases activos también tienen mucho que decir en todos estos aspectos. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta son varias cosas. Y es que cuando nosotros utilizamos un envase activo, la vida útil del alimento la estamos modificando, con lo cual tiene que pasar forzosamente por una validación de la vida útil del alimento con el sistema activo de envasado. Dentro de este triángulo de los diferentes pilares que mantienen la sostenibilidad, pues hay diferentes estrategias para abordarlos, que las podemos resumir como, por un lado, la racionalización de los residuos y, por otro lado, con la utilización de materiales que sean respetuosos con el medio ambiente.
Todo ello nos está abocando a tener que sustituir materiales. Y toda sustitución de materiales convencionales con materiales novedosos, bien sea por cambio de material, bien sea por introducción por un ecodiseño, por una simplificación de la estructura de materiales o porque ya hemos introducido un elemento activo dentro del envase, siempre que haya una modificación de estos parámetros del producto envasado, tienen que pasar forzosamente por una validación de la vida útil. Hay que tener en cuenta que muchas veces los alimentos pasan, por ejemplo, por tratamientos térmicos, estando junto con el envase. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de validar y ver si el tratamiento térmico es el adecuado o no es el adecuado. O sea, por ejemplo, para eso en AINIA organizamos cursos de tratamientos térmicos de cara a ver cómo se pueden validar estos tratamientos de cara a mantener la seguridad alimentaria del alimento tratado. Otro ejemplo de aproximación. José Ángel, ¿vas acabando, por favor? Sí, estoy en ello. Otro tema que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de circularidad de los envases está, por ejemplo, el facilitar la separación de los envases por materiales diferentes. Este es un ejemplo en el cual es un envase formado por una parte de cartón que le dota de las características mecánicas apropiadas y que además permite incorporar un film plástico en el interior junto con la estructura arquitectónica del cartón. Esto nos permite conseguir un envase hermético, lo cual favorecería el uso de un envase activo porque nos permitiría estar utilizando componentes activos volátiles y luego facilitaría la segunda vida del envase porque permitiría la fácil separación del elemento celulósico del elemento plástico, además de tener que utilizar menos cantidad de material plástico. Y como resumen, y siendo lo más obediente posible, pues aquí tenemos los diferentes elementos, los diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de compaginar, de combinar un alimento con su sistema de envasado, teniendo en cuenta que las tecnologías de envasado, entre ellas la tecnología de envasado y el envase activo, pues va a afectar a la vida útil del alimento. Y simplemente, pues bueno, aquí dejaros la dirección de donde podéis, ya que ahora de momento no están tan frecuentes las visitas físicas, pues una visita virtual a nuestras instalaciones en las cuales desarrollamos todo este tipo de proyectos y pues queda a vuestra disposición para las preguntas o consultas que queráis realizar en el tiempo que Miguel nos deje. Muchas gracias, José Ángel. Tenemos un minuto para contestar una pregunta relacionada con una cosa muy concreta. ¿Qué envases activos son los más adecuados para productos cárnicos? Vamos a ver, productos cárnicos también tendríamos un poco que concretar, porque pueden ser productos cárnicos frescos o pueden ser productos cárnicos procesados. Entiendo que la pregunta va hacia productos frescos cárnicos. Frescos. Hacia productos frescos. Estaríamos hablando sobre todo de temas de oxígeno, de controlar el oxígeno. Habría algunos casos en los cuales podría haber problemas de oxidaciones, en cuyo caso existiría algún ejemplo de recubrimientos con propiedades antioxidantes. Es las dos estrategias que se podrían abordar. Muy bien, muchas gracias, José Ángel, por tu presentación. Continuamos con la jornada, con el webinar. Y bueno, vamos a abordar otro aspecto, otro elemento que no tiene que ver directamente sobre vida útil, pero bueno, sí que de alguna manera puede tener una pregunta que ha salido en el foro inicialmente cuando se hacía referencia al efecto de las condiciones iniciales, ¿no? Y en este sentido, aunque estamos enfocando las presentaciones hacia elementos relacionados con la evolución de los productos, bueno, pues
tanto en la evolución como en la identificación de las condiciones iniciales, es fundamental parametrizar las variables que miden la calidad de los productos. Para entrar en este tema, contamos con la intervención de Ricardo Díaz, que es jefe del Departamento de Automatización Inteligente y que nos va a hablar de sensores avanzados para estimar la vida útil con mayor precisión. No sé si Ricardo ya está disponible. Ricardo, ¿lo tienes ya preparado? Buenos días, Miguel. Gracias por la presentación. Ya está preparado. Paso a compartir pantalla. Un segundo. Perfecto. Adelante, cuando quieras. Vale. ¿Se ve la pantalla ahora, Miguel? Sí, sí. Vale. Fantástico. Pues bueno, un poco la idea que tengo en esta ponencia es explicar un poquito los sensores que se emplean para ver frescura y madurez, también la oxidación, que es uno de los fenómenos que afecta claramente a la vida útil de los alimentos, la contaminación microbiológica, que también tiene su influencia, y luego otros efectos como la pérdida de estabilidad de envase o la rotura de la cadena de frío. Bien, aunque ya se habrá comentado en ponencias anteriores, la vida útil es de alguna manera el tiempo que transcurre entre que se elabora, se obtiene, se fabrica el alimento y el momento en el que llega al consumidor. Y es importante preservar de alguna manera sus cualidades fisicoquímicas y sensoriales. Claro, hay una serie de factores que influyen. La calidad, tanto bien en las materias primas o en el producto final antes de salir al mercado, la calidad fisicoquímica o la calidad organoléptica. También la seguridad o la inocuidad de ese alimento para ser ingerido. Por supuesto que influye el proceso de elaboración, el envasado y la conservación. Bueno, relacionado con sensores para medir frescura y madurez, hay que decir que claramente estas características, la frescura, la madurez, están relacionadas con la vida útil. Un producto más fresco, menos maduro, tiene mayor vida útil que uno que sea menos fresco tenga un mayor nivel de madurez. Por tanto, el conocer estas propiedades nos ayuda a estimar cuál es la vida útil y decidir cuál es el mercado de destino. ¿Qué indicadores se utilizan habitualmente en el mercado? Pues medir el color, los sólidos solubles, que viene a ser un poco la cantidad de azúcares que tiene el producto, la acidez o el pH, el contenido en agua o los aromas de los ingredientes o de los productos. Me gustaría mostrarles algunas soluciones que hemos desarrollado en INEA para medir algunos de estos indicadores. Por ejemplo, la madurez de la uva, en este caso uva de mesa, y lo que hacemos es, bien trabajando con espectroscopia infrarroja o bien con visión hiperespectral, somos capaces de medir el color, de medir la cantidad de azúcares, los sólidos solubles, o incluso medir indicios de podredumbre. Y esto lo podemos hacer con estas técnicas de una manera rápida y no invasiva. Del mismo modo, por ejemplo, en tomate de invernadero, también empleando sensores de visión hiperespectral o multiespectral, somos capaces de evaluar la madurez del tomate en los plantones en invernadero. Esto es importante porque de esta manera se puede evaluar la producción y saber cuál es también la vida útil según la madurez que tenga, con lo cual esto ayuda a tomar decisiones relacionadas con cómo llevar al mercado esta producción. Otro por ejemplo, es la medida a través de los aromas de la madurez. En este caso se trata de tomate, donde utilizando una nariz electrónica hemos sido capaces de discriminar bastante bien lo que es el tomate fresco, el tomate maduro, del tomate que está, digamos, más verde. Y finalmente me gustaría mostrarles un vídeo en el cual pueden ver una solución ya, digamos, cerca del mercado, ¿no? Una solución fácil de integrar, donde se trata de, mediante espectroscopía infrarroja, poder clasificar la fruta en tiempo real según su grado de madurez. Entonces, la luz infrarroja atraviesa la fruta, llega a esa sonda óptica que pueden ver en el vídeo y mediante algoritmos de inteligencia artificial somos capaces de estimar cuál es su madurez. Esto ayuda a poder decidir, según esa madurez, si la fruta está muy madura, pues dejarla para mercados más cortos. Si la fruta está
más verde, pues poderla destinar a mercados más lejanos, ¿no? Este es otro ejemplo interesante para compartir. Bien, otro de los fenómenos que quiero comentar relacionados con la vida útil que interesa medir con sensores es la oxidación. Voy a comentar dos tipos de oxidación principales. La de grasas y aceites, que suele generar rancidez en los productos y además que influye claramente, digamos, condiciones como la luz o la temperatura para que estos procesos de deterioro, de oxidación, aumenten, o la oxidación enzimática, que es cuando compuestos como los fenoles, digamos, se oxidan y provocan un pardeamiento del producto. Conocer la oxidación también ayuda a estimar la vida útil del producto final. En este caso voy a comentar dos soluciones o dos ejemplos que hemos desarrollado también en AINIA. El primero es la oxidación de las grasas mediante espectroscopía infrarroja, para lo cual hemos obtenido modelos que caracterizan muy bien el hexanal y la intensidad olfativa, o sea, tanto propiedades químicas como sensoriales, con buenos modelos, lo cual nos ayuda a estimar para productos que utilicen almendra o harina de almendra, poder, en este caso es el ejemplo de almendra, poder estimar esa vida útil, porque podemos saber si el producto está todavía libre de esa oxidación o puede ya sea inicial y por tanto la vida útil será más corta. Y esto es aplicable a cualquier otro tipo de producto que sea rico en grasas. Harinas ricas en grasas, productos que contengan aceites, leches deshidratadas, etcétera. Otro ejemplo de oxidación, en este caso de oxidación enzimática, es la que se produce en vino. Los vinos de guarda, vinos de crianza, reserva, son, bueno, después del proceso de la segunda fermentación y envejecimiento en barrica, pasan a botella, donde si el tapón tiene algún defecto o microporo, se puede oxidar, entra oxígeno y provoca ese efecto de oxidación enzimática. Entonces, bueno, desarrollamos un método que es capaz, lo pueden ver en este vídeo también, cómo es capaz de analizar en tiempo real, botella a botella, cuáles están oxidadas y se ha producido ese pardeamiento. Para ello utilizamos también espectroscopía infrarroja, de modo que la luz atraviesa la botella y el vino contenido y a partir de la firma espectral somos capaces de, aplicando algoritmos complejos de inteligencia artificial, detectar si cada botella está correcta o ha sido oxidada, separándola del proceso. Y todo ello, insisto, en tiempo real y de manera no destructiva. Bien, otro tipo de efecto que influye en la vida útil es la contaminación microbiológica. Desde luego hay diferentes tipos de microorganismos. Algunos pueden ser beneficiosos, como es el caso del lactobacillus, típico de los lácteos, ¿no? Pero hay otros que son causantes de deterioro, levaduras, mohos, bacterias acidolácticas e incluso algunos peligrosos para la salud, como es el caso de la salmonela, E. coli o listeria. Bien, las técnicas convencionales de muestreo requieren un tiempo importante de análisis en laboratorio, coger la muestra, procesarla, prepararla y se tiene el resultado, aunque se utilicen técnicas de última generación, como el PCR viable, etcétera, al final son más de 24 horas para obtener ese resultado. Bien, les voy a comentar dos aplicaciones con técnicas más rápidas. Por ejemplo, un biosensor. Un biosensor que se trata de un dispositivo que tiene un elemento biológico específico, en este caso para listeria es un anticuerpo específico para este tipo de listeria, la monocitogenes, y que es capaz de detectar la presencia en muestras de una manera bastante más rápida. Podemos hablar de tiempos de detección que están incluso por debajo de la hora. O la determinación de enterobacterias en pollo por visión hiperespectral. Esto no es un trabajo desarrollado por nosotros, pero es perfectamente replicable. Aquí les pongo un poco la referencia del trabajo científico y lo que permite es, pues bueno, mediante visión hiperespectral, analizando unas longitudes determinadas, estimar el recuento de enterobacterias de una manera rápida en filetes de pollo. Con lo cual, si hay contaminación, rápidamente se elimina para que no afecte al proceso entero y, bueno, claramente esto influye en la vida útil. Bien, otro efecto que también influye en la vida útil de los alimentos es la pérdida de la estanqueidad del envase. Las funciones del envase son claras y bueno, José Ángel en la anterior ponencia lo ha explicado perfectamente. Es preservar las propiedades nutricionales y sensoriales el mayor tiempo posible del alimento. Han triunfado los envases plásticos en la industria porque los facilitan su llegada, su recogida, su distribución y su almacenamiento.
Hay dos tipos de envasado, ¿no? Fundamentalmente en vacío o con atmósfera protectora. Claro, cualquier fuga que se produzca va a ocasionar una drástica reducción de la vida útil. Bien, existen diferentes tecnologías para garantizar la integridad de los envases. Visión artificial, sensores de gases, donde se pone un gas trazador en la atmósfera, de modo que si ese gas se detecta por el sensor de gases, pues bueno, se puede rechazar. Ultrasonidos también, para poder inspeccionar la zona de soldadura, palpadores, para ver si hay vacío o no, o la atmósfera magnética se mantiene, sensores integrados en el envase, donde si se produce una oxidación interior del alimento, esos sensores son capaces de detectarlo en la etiqueta, y luego termografía. Pero aquí no voy a entrar en detalle porque la siguiente ponencia, mi compañero Rubén, va a profundizar en esta aplicación. El otro fenómeno que tenemos que tener en cuenta es la rotura de la cadena de frío. Los alimentos frescos requieren una preservación de baja temperatura y cualquier rotura de cadena de frío pues, va a afectar la calidad, a las propiedades sensoriales e incluso a la seguridad. Bien, existen sensores para monitorizar si esa cadena de frío se ha roto o no, tanto mediante tags activos, etiquetas activas que llevan un registro de la temperatura y se comunican con cualquier aplicación móvil a través de radiofrecuencia o con NFC, que está incorporado en cualquier móvil, o con etiquetas que llevan un marcador bioquímico, como las que aparecen en la imagen inferior, donde si se rompe la cadena de frío aparece un marcador para que se sepa que, bueno, ese producto en algún momento determinado se produjo una ruptura de esa cadena de frío. Bien, como conclusiones me gustaría decir que los alimentos son matrices muy complejas químicamente. La calidad es determinante para poder terminar la vida útil. La oxidación reduce la misma. El envasado ayuda a mantener las propiedades y la cadena de frío también ayuda a alargar la vida útil. Pero bueno, sí que sepan que existen numerosas tecnologías basadas en sensores que permiten evaluar estos efectos y, por tanto, mejorar la determinación de la vida útil. Aprovecho para recordar que mañana se inicia en AINIA un curso que lo pueden encontrar en nuestra página web, en la misma, nada más acceder a la página principal de AINIA, de nuevas tecnologías de control de la calidad y seguridad alimentaria. Por lo cual, si a alguno de ustedes les puede interesar, les sugiero que se inscriban porque empieza mañana y entrará con detalle en todas estas tecnologías que he presentado ahora de manera muy, muy somera. Y con ello quedo a su disposición para cualquier duda o pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias, Ricardo, por haberte ajustado al tiempo que nos va a dar un margen para contestar a dos preguntas que hay en este momento, aunque realmente yo creo que están relacionadas la una y la otra, ¿no? Nos preguntan si conocemos métodos de detección rápida para hongos y levaduras y esto pues va ligado a otra que dice que si conocemos de biosensores para detectar microorganismos en líquidos. Sí, efectivamente, los biosensores tienen que trabajar con líquidos. Al tener que acoplar el elemento biológico, que puede ser un anticuerpo, una sonda de ADN, con lo que es el elemento que queremos detectar, hongos, levaduras, bacterias, efectivamente tenemos que llevarlo a un medio líquido para favorecer ese acople del elemento de reconocimiento con el elemento que queremos detectar. Entonces, efectivamente, tiene que ser siempre medio líquido. Si queremos ver una muestra sólida, tendríamos que diluirla en medio líquido para poder analizarla. En cuanto a la primera pregunta, sí es posible detectar hongos y levaduras con algunas de estas técnicas. Muchas veces la cuestión está en a partir de qué cantidad y en qué muestra. A veces se puede hacer sin preparación de la muestra, en otros casos puede ser necesario una preparación de la muestra para aumentar el nivel de sensibilidad o el nivel de detección. Muy bien. Yo también me gustaría, porque hay otra pregunta, que bueno, aquí estamos hablando de soluciones, estamos hablando de publicaciones. ¿En qué medida estas soluciones están muy lejos de poder ser aplicadas en entornos industriales? Habría que ver caso a caso, pero bueno, he querido en la presentación mostrar algunos ejemplos de soluciones ya que son perfectamente transferibles a la industria y algunas de ellas, de hecho, están implantadas. Es verdad que quizás a lo mejor un biosensor depende de si está desarrollado el método analítico o no. Puede ser rápido, puede ser un proyecto, un proyecto de I+D, pero vamos, hay biosensores en el mercado, hay sistemas
para ver oxidación, que son perfectamente transferibles ya también de una manera rápida, y por supuesto para ver madurez o ver otro tipo de deterioros en alimentos, también hay técnicas que son transferibles y algunas de ellas en tiempo real, como he querido mostrar. Muy bien, muchas gracias Ricardo por tu brevedad, concisión y respuesta inmediata. Si te parece, vamos a seguir con el webinar para abordar la última presentación. Llevamos 10 minutos de retraso. La última presentación es un poco más específica y un poco diferente a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Para finalizar, hemos querido trasladar a los asistentes y presentar un sistema industrial que tenemos en el mercado y que, bueno, desde nuestro punto de vista resuelve uno de los problemas que se presentan en las industrias alimentarias, el sellado de envases poliméricos. Rubén Lahuerta, de Transferencia de Tecnología y Nuevos Desarrollos, nos va a mostrar Thermoscan, detección de defectos de sellado en envases. Bueno, esto es un proyecto que venimos desarrollando como consecuencia de una patente que hemos trabajado en su adaptación industrial y que Rubén ahora nos va a comentar. No sé, Rubén, si estás ahí. Sí, Miguel, gracias por la presentación. ¿Qué tal? Pues cuando quieras, comparte y adelante. Muy bien, gracias por la presentación, Miguel. Gracias a todos por la asistencia. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, como ya indicaba Miguel, mi presentación va a ser un enfoque un tanto diferente respecto al que han planteado el resto de mis compañeros. Yo me voy a centrar en presentar una solución industrial en una necesidad específica, fruto un poco del trabajo que realizo yo en AINIA, ¿no? Somos un equipo de gente, de personas, de profesionales que están muy implicados con esa parte de transferencia tecnológica, de conseguir que los resultados de proyectos de I+D, fruto de investigaciones previas y de mucho esfuerzo en años anteriores, pues finalmente lleguen al mercado con la idea de solucionar necesidades reales. En cuanto al tema de vida útil, pues bueno, el tema de vida útil lo podríamos clasificar como un concepto dentro de esa clasificación de tipos de calidad lineal, ¿no? Sería un concepto de cuanto más mejor, o como diría el dicho popular, pues cuanto más azúcar, más dulce, tanto por la propia industria como por los propios consumidores, ¿no? Pero, sin embargo, contribuye una casuística compleja con muchas interacciones relativas al propio producto alimentario, al envase, al propio proceso industrial, de forma que muchas veces toda la inversión que se realiza en cuanto a mejoras y actividades de predicción y de estudio de vida útil, pues no alcanzan precisamente esos retornos económicos, básicamente porque de forma previa necesitan de que existan una serie de conceptos de calidad básica que se dan por conseguidos, pero que en la realidad de la industria no es así, ¿no? En este caso concreto estamos hablando de lo que sería la estanquidad del envase, ese proceso industrial en el que se acaba depositando el producto alimentario dentro del envase y se procede a su termosellado en las diferentes tecnologías, ¿no? Bien sea con atmósfera protegida, con vacío o con cualquier otra tipología. Entonces, básicamente en la presentación yo lo que voy a intentar transmitiros es cómo nosotros desde AINIA tenemos una solución industrial finalista, lista para implantar en industria y que va a permitir rentabilizar al máximo el resto de inversiones que se realicen en materia de vida útil. En cuanto al tema del termosellado, del envasado y el termosellado de producto alimentario en envases, pues la necesidad es clara, ¿no? Garantizar un correcto termosellado y no solo de manera estadística representativa, sino también llegando a la totalidad de envases que se producen. Es decir, el objetivo sería que la totalidad de envases que alcanzan la cadena de distribución y finalmente esos lineales en los que los consumidores compramos habitualmente, pues estén correctamente termosellados y obviamente así se cumplan todas esas características y propiedades de vida útil. En ese sentido, pues han habido ya desde hace mucho tiempo importantes avances, tanto en los materiales como en los procesos y en la maquinaria que soporta este proceso de envasado. Y aunque los porcentajes de tasas de error son relativamente bajos, pues entendemos que suponen
a nivel de rentabilidad, pues gran impacto económico en lo que sería empresas envasadoras productoras de alimentos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la cantidad de envases que se producen es muy rápida y es muy alta, con lo que todavía existe un margen de mejora significativo en esos porcentajes pequeños, sin hablar obviamente de lo que repercute en esa seguridad alimentaria y en la propia imagen de marca del envasador, ¿no? Con el tema de redes sociales, pues al final esa gestión de crisis es un aspecto muy importante. En este sentido, pues también centrándonos en nuestra propia experiencia, podríamos clasificar los principales defectos de termosellado en defectos que vienen de muchas causas, ¿no? Podrían ser temperaturas de sellado insuficientes o excesivas respecto a esa temperatura de consigna que se programa en el propio equipo de termosellado. Podrían ser restos de producto en el borde o ciertas sustancias o humedad en esa línea de soldadura, fruto del proceso de colocar el producto dentro del envase. Podrían ser que la propia bandeja o el envase, incluso el film, presente esas indeseables chimeneas o pliegues que provocan la pérdida de estanqueidad del envase. También podemos incluir esa parte que afectará mucho al personal de mantenimiento de planta, que son esos defectos mecánicos en las propias mordazas de sellado de la máquina. Y también hay que destacar que existen situaciones en las que, aunque la estanqueidad del envase sea la correcta, pues se pueden dar situaciones en las que queden restos de producto, bien sea por fuera de esa soldadura o bien sea por el interior, que al final hace que la percepción de calidad del envase pues no sea aceptable. Gran parte de estos defectos que he comentado son invisibles para la vista. Es realmente complicado poder detectarlos mediante personal, mediante operarios en planta. Y también hay que tener en cuenta aquellas situaciones en las que, aunque la soldadura sea correcta en ese momento en que se produce el envasado del alimento, la soldadura no se genera con la fuerza suficiente o con la anchura suficiente como para garantizar que los procesos logísticos posteriores van a aguantar y van a permitir que efectivamente el envase llegue en las condiciones óptimas al lineal, ¿no? En ese sentido, en lo que hemos trabajado durante el último tiempo es en materializar una patente que es propiedad de INEA y en la que mediante tecnología termográfica somos capaces de tomar una imagen termográfica de esa soldadura de termosellado para aplicarle unos algoritmos que es los que se desarrollan en esa patente y que incorporan también inteligencia artificial para determinar si la calidad de ese termosellado es correcta o no. En caso de que sea correcta, continuará con el resto de procesos de ese final de línea. En caso de que exista una fuga o exista una soldadura debilitada, pues obviamente se tomarán las decisiones de expulsión del envase. Esta actividad la hemos desarrollado también con apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación durante los últimos 2 años y ya disponemos de un equipo industrial finalista que puede instalarse directamente en líneas de producción. El equipo lo hemos pensado pues de manera modular. ¿Por qué? Pues porque al final esas situaciones, esas implantaciones de zonas de final de línea son espacios muy concurridos, complejos y en los que entendemos de partida que cualquier introducción de un equipo nuevo es realmente un quebradero de cabeza, ¿no? Entonces, lo que hemos planteado es un equipo que de anchura ocupa 50-60 centímetros o más y que integra todos estos módulos que son necesarios, ¿no? para poder funcionar en línea. Tiene ese subsistema de captura de imagen. A partir de esa imagen se hace el procesamiento y la toma de decisión de si el envase es bueno o no. Y hemos incorporado también la parte del subsistema de expulsión. En la imagen podéis contemplar lo que sería la estructura del bastidor completo en ese sistema integrado, pero también admite una versión distribuida en la que podemos adaptarnos a diferentes tipologías y tecnologías de envasado y de termosellado, pensando también en nuevos diferentes formatos como puedan ser el Flupack, el Doypack o cualquier otro de los que se puedan plantear en la industria. De esta manera, nosotros lo que hacemos es integrar, el equipo no tiene una línea de transporte, se integra sobre la propia línea de transporte a la salida del proceso de termosellado, porque básicamente nos movemos en un mundo de termografía y detectamos cambios de temperatura, diferencias de temperatura. No es un equipo que se pueda aplicar 4 días después de que se produzca el proceso de termosellado, porque ya sería una temperatura uniforme y no tendríamos la capacidad de
ver esos defectos y en la que como aspectos diferenciales pues inspeccionamos el 100% de la producción. Todo envase que sale termosellado es inspeccionado con todas las posibilidades también de gestión de la información y de gestión de la cadena de valor del sistema agroalimentario que eso proporciona. Respecto a la parte de expulsión, y aunque el equipo lleva un sistema de expulsión previsto, se puede reaprovechar cualquier otro sistema de expulsión que esté implantado en la propia línea y además es compatible con otras tecnologías de inspección, como mi compañero Ricardo ha expuesto con anterioridad, pues las tecnologías al final nos permite disponer de un pool de sensores adaptados a los niveles de calidad que la empresa requiera en cada momento. Lo tenemos implantado ya en industria cárnica para producto fresco y en producto avícola y lo tenemos validado y estamos en vías de implantación en otros sectores como pueda ser el pescado o los vegetales, pensando, ¿no?, en esa tipología de envase de ensaladas de cuarta y quinta gama. En ese sentido, en el punto actual, dentro de esas características muy industriales y muy aplicadas a equipo industrial, recalcar que se instala de manera muy sencilla, muy ágil y muy rápida, que inicialmente se entrena de manera manual, pero gracias a esa inteligencia artificial el propio sistema va refinando la capacidad que tiene de detección de errores y lo más importante, pues que permite la inspección de lo que sería el 100% de los envases producidos. Hay que destacar también las enormes posibilidades que tiene, no solo desde el punto de vista de calidad, sino también, como os comentaba, desde el punto de vista de gestión, porque al final permite hacer una trazabilidad y disponer de imágenes de detalle de cada uno de los envases, con lo que puede facilitar toda esa gestión de reclamaciones e incidencias. Y también a nivel de mantenimiento permite detectar esas situaciones en las que la mordaza, la parte mecánica de la mordaza puede tener algún resto de producto o puede tener incluso alguna marca que cíclicamente en cada ciclo va introduciendo un defecto con todo el impacto que eso supone a la hora de producir, generando alertas en lo que sería el personal de mantenimiento para que produzcan a la corrección de esa incidencia, ¿no? Es un equipo completamente industrial, cumple con todas las características de entornos industriales, antiatrapamiento, permite todo el tema de ciclos de limpieza y, bueno, esperamos, está teniendo muy buena acogida, esperamos que tenga todavía mejor implantación dentro del sector. Os dejo mis datos de contacto para cualquier cosa, cualquier duda o cualquier comentario que podáis tener y en caso de que tengáis ahora alguna pregunta, pues encantado de poder resolver cualquier cuestión que podáis plantear. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Hay en este momento algunas preguntas que te traslado. Perfecto. La primera hace referencia a los parámetros de la inteligencia artificial que le ayudan a aprender al sistema. ¿Cuáles son esos parámetros? Sí, bueno, básicamente los algoritmos que tenemos de clasificación, lo que hacemos es también por velocidad de procesamiento segmentar ese cordón de soldadura en diferentes fragmentos, sacar una serie de indicadores de cada uno de ellos y hacer una comparación en paralelo de forma que podamos determinar. En función del tipo de defecto hemos generado una serie de categorías dentro del propio algoritmo también y eso hace que se pueda ir refinando de forma que todos esos parámetros, también muchos de ellos relacionados con la estadística y con parámetros de visión, vayamos refinando y vaya aprendiendo el sistema sobre los propios defectos reales que van saliendo en línea. Hay otra pregunta que hace referencia a los envases que son desechados por el sistema por un insuficiente termosellado, si pueden volver a envasarse en otra bandeja o directamente se desecharía todo. Pues en principio eso es algo que dejamos en el tejado de la propia empresa. Es decir, de hecho, el tema de que el sistema de expulsión se quede un poco, no vaya de manera obligatoria implícito en la máquina, aunque tiene esa opción, viene un poco por ahí. Es decir, al final el qué hacer con esas tipologías de envase que son defectuosas es a criterio un poco de la empresa el si decide reenvasarlo en el mismo momento o en función también de la tipología de defecto decide descartarlo y desecharlos. Algunas de las empresas en las que hemos implantado la solución, de hecho, suelen aprovechar
estos envases descartados precisamente para hacer los controles de calidad y no tener que sacrificar, entre comillas, esos envases que sí que estarán correctamente termosellados. Básicamente depende un poco de los criterios de calidad de la propia empresa. Sí, luego también hay otra pregunta que hace referencia a si es posible este sistema aplicarlo entiendo que barquetas de polipropileno, perdón, termoselladas con film, en el que las barquetas contengan salsas a alta temperatura, concretamente a 85 grados centígrados. Sí, sí, no hay ningún problema. De hecho, normalmente los procesos de termosellado, las temperaturas de consigna son significativamente superiores a esos 80 grados que comentabas de las salsas. Y además hay que indicar que no solo en barquetas plásticas, es decir, cualquier termosellado que se haga mediante la aplicación de presión y temperatura es susceptible de poder ser identificado mediante este sistema. También nuevos envases que se puedan hacer con materiales celulósicos y que se termosellen aplicando esa temperatura, el sistema es capaz de reconocerlo. Quedan fuera todos aquellos procesos de sellado, de termosellado que no apliquen temperatura. Nosotros pensamos, por la evolución del propio sector, que estos procedimientos, estas tecnologías están muy implantadas y si cambian, cambiarán dentro de muchos años, porque actualmente han encontrado un grado de madurez muy avanzado. Entonces, un poco el hecho de utilizar termografía viene por ahí, ¿no? Muy bien, yo a nivel de cuestión de interés general creo que sería interesante que indicaras en qué medida un equipo como este reduce la cantidad de envases con defectos en termosellado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues teniendo en cuenta, es una pregunta muy... Es la pregunta del millón, Miguel. Me alegro, de hecho, que salga porque estoy convencido que a toda la audiencia le interesa. No es de fácil respuesta y mucho menos de respuesta homogénea. Es decir, al final aquí la clave es el equipo es capaz de garantizar que todo envase que salga relativo a ese proceso de termosellado saldrá correcto. Tenemos experiencias ya contrastadas en las que las incidencias en cuanto a ese proceso de termosellado se reducen por debajo del 1%, siempre y cuando el resto de características del envase también tengan unas cotas, unos estándares de calidad altos, elevados. ¿A qué me refiero? Nosotros analizamos el termosellado del envase porque hemos detectado que es un proceso crítico, pero si los proveedores del propio film, del material film o de las barquetas, bien sean plásticas o de cualquier otro componente, todavía no están en esos estándares de calidad, el equipo no va a inspeccionar ese tipo de defectos, con lo que probablemente el porcentaje no llegará a ser el óptimo. Sí que con esos estándares cubiertos, es decir, que las barquetas no presenten defectos ni mellas ni muescas en otras zonas que no sean la propia del cordón de soldadura, estamos en valores incluso por debajo del 1%. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Bueno, yo para finalizar quisiera retomar una pregunta que nos han sugerido que fuera al final, sobre, bueno, pues un criterio general que existe relacionado con la creencia de que cada 10 grados de aumento de temperatura reduce a la mitad la vida útil, ¿no? Bueno, esto efectivamente es un criterio que está publicado, que aparece en bibliografía, que es un criterio generalizado de buena aplicación en todos los productos que siguen la ley de Arrhenius. Comentar que la ley de Arrhenius, pues bueno, hace una correlación inversa a la temperatura y que, bueno, en principio lleva o es un criterio de conservador, es un principio bastante conservador, es decir, que lo podemos aplicar, pero que si lo aplicamos, pues seguramente nos llevará a vidas útiles menores. Entonces, de ahí la necesidad o el interés de conocer el comportamiento adecuado, y cuando no se conoce ese comportamiento, pues bueno, se sigue este criterio general. ¿Qué productos podríamos decir que no siguen el comportamiento de Arrhenius? Es decir, ¿en qué productos no deberíamos aplicar o no sería conveniente aplicar este criterio?
bueno, pues algún complemento nutricional que tenga que ver algún elemento no tan claramente relacionado, más relacionado con reacciones internas entre las moléculas que lo componen, o productos como las galletas que tengan una afección por la humedad y donde, bueno, pues ahí haya otro tipo de parámetros a considerar. Bien, hasta aquí el webinar 5 soluciones innovadoras en materia de vida útil. Indicar que no vamos a pasar las presentaciones, pero que la grabación del evento lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube para quien lo quiera volver a visualizar. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Agradecer a los que nos habéis acompañado hasta el final vuestra presencia virtual y antes de dar por cerrado el evento, recordar que aquellas preguntas, que creo que son pocas, que no hemos podido contestar por tiempo, pues bueno, las responderemos de manera directa en breve. Muchas gracias por vuestra presencia y esperamos veros en los próximos eventos de la serie de eventos relacionados con seguridad alimentaria, el próximo el 25 de mayo, tratamientos técnicos de alimentos, y el siguiente el 30 de junio, que es un curso práctico sobre desarrollo e implantación de un plan de cultura de seguridad alimentaria. Hasta pronto.